Yo diría que el debate principal acerca de la naturaleza de la revolución político, social, económico, cultural, quizás tiene que ver con la diferencia entre la versión tradicional, que es una revolución social y política, incluso quizás económica, y la postura más, digamos, revisionista, que dice que no fue una revolución social económica, quizás una revolución política o quizás nada más una rebelión. Es decir, quizás fue nada más una serie de rebeliones, de ambiciones oportunistas. Yo soy de la opinión que sí fue una revolución social y política, obviamente política porque el sistema político cambió bastante debido a la revolución, pero yo creo que también hubo aspectos sociales muy importantes que tienen que ver con la reforma agraria, reforma laboral y además varios cambios informales que tienen que ver con toda la revolución, la guerra y cierto acceso al poder por parte de grupos populares que antes en el porfiriato no había tal acceso. Entonces, para mí, en términos muy generales, sí fue una revolución política y social. Incluso se puede agregar algo cultural también. Si uno piensa nada más en programas de educación, eso también sugiere que hay otra dimensión cultural que vale incluir en el análisis de la revolución. Sí, yo creo que es muy importante hacer estas comparaciones. A veces todos los historiadores nos enfocamos en nuestro país, nuestra patria chica incluso, pero las comparaciones son muy importantes y útiles. En este caso, para mí es una manera de ver qué importancia tuvo la revolución, porque obviamente en América Latina la sola revolución social en la primera mitad del siglo XX fue en México, después vinieron otros en Cuba, en Bolivia, y si uno contrasta México en los años 20 y 30 con otros países como Argentina, Brasil, Perú, Guatemala, hay cambios, diferencias muy importantes que tienen que ver otra vez con acceso al poder por parte de grupos populares, programas de educación, reforma agraria que no hubo en ningún otro país hasta los años 50. Entonces, en muchos aspectos, quizás hay que agregar también todo el conflicto entre Estado y Iglesia en los años 20, que también es algo insólito en este sentido tan importante. Entonces, yo creo que una comparación así sugiere que la Revolución Mexicana sí tuvo un impacto muy importante y la comparación con otros países de América Latina enfatiza las diferencias. En el porfiriato México no es tan distinto, pero en los años 20 y 30 con Calles, con Cárdenas, México sí es un país diferente comparado con muchos otros del continente. Esa es una pregunta que muchas veces se pone en todos los países acerca del uso de la historia. Yo no creo que la historia nos da lecciones sencillas, es decir, no es posible estudiar un fenómeno como la revolución y sacar conclusiones muy firmes para decir hay que hacer eso, hay que no hacer eso. Incluso porque obviamente la revolución, como revolución armada, fue hace un siglo. Durante este siglo México ha cambiado mucho en cuanto a población, industrialización, urbanización. Es una sociedad muy diferente. Entonces sacar lecciones sencillas sería un poco ridículo. Sin embargo, yo diría que los políticos que estamos hablando quizás de políticos, si ellos no tienen ninguna idea de la historia, entonces son peores. Es decir, conocer algo de la historia es útil, es necesario, no para hacer decisiones muy precisas y detalladas, sino tener cierta idea de las trayectorias de largo tiempo en la historia. Yo creo que en cuanto a mi propio gobierno, los británicos invadir a Irak fue una muy mala idea, o Afganistán también, y toda la historia lo sugiere. Pero por falta de conocimiento histórico, los políticos a veces cometen errores, a veces muy grandes. Entonces, yo creo que sí vale conocer algo de la historia, pero obviamente las decisiones tienen que tomar en cuenta muchas otras cosas, y repito, México hoy en día es muy diferente de lo que fue hace un siglo.
Well, es difícil resumir el libro porque realmente es una colección de ensayos escritos a través de como 30 años de investigación, entonces toca muchos temas. Probablemente hay que distinguir entre ensayos que tienen que ver con la Revolución Armada, la naturaleza de la revolución, el zapatismo, villismo, etc. Por otro lado, hay una serie de ensayos también que tratan la formación del Estado revolucionario después, en los años 20 y 30, la relación entre Estado y sociedad, algo también que tiene que ver con la naturaleza del cambio revolucionario. Por último, hay unos pocos, no tanto, porque como historiador prefiero dedicarme a la historia, pero algunos que tienen que ver más con la actualidad, o lo que fue la actualidad, digamos, en los años 80, 90, en cuanto, por ejemplo, el mito de la revolución, su decaimiento, y además algo, por ejemplo, sobre el stalinismo, el liberalismo social. Entonces hay algunos que tienen que ver más con México en los últimos años, pero principalmente es una serie de reflexiones sobre la historia de México, la revolución y sus consecuencias.